A continuación, tenemos la participación del general Francisco Gallardo Martínez. Es general brigadier, Rodríguez. Pues le damos la más cordial bienvenida. Él va, nos va a dar su ponencia sobre la seguridad y la intervención de los militares en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Pues agradezco a la universidad un espacio de la libre idea. Podemos hablar aquí abiertamente de los pensamientos que nos han forjado en la historia de nuestro país, de muchas personas. Es un honor estar y compartir la mesa con ustedes. Gracias. Porfirio. Y bueno, ahorita lo que estamos viendo en el asunto de la construcción de una mega obra, pero más bien será mega tranza, porque hay muchas cosas ahí muy turbias, ¿no? Pero me voy a enfocar a lo que me pidieron que hablara. Y bueno, yo concluyo que a partir de los años 80 existe una activa participación de los militares en los asuntos de carácter político, y bueno, se viene generando esa participación hasta llegar a donde estamos hoy. Cada vez que hubo un cambio de poder, cuando llegó el PAN, creímos que ahí iba a terminar. Estamos creyendo también ahora que va a terminar. Y lo que vimos nosotros fue que se abrieron los espacios al ejército en los temas políticos, y aquí el asunto tiene que ver también por la omisión que ha tenido la clase política nacional para innovar nuevos criterios de cómo ir moldeando los avances democráticos de México. Pero ¿por qué hay una activa participación a partir de los años 80? Yo tengo una hipótesis, a lo mejor estoy equivocado. Paralelamente a los avances del gran capital, a través de una política económica neoliberal, corre en paralelo la militarización de los espacios públicos. ¿Por qué? Porque lógico es que cuando se quiere imponer una política económica como la que hemos visto aquí en México, autoritaria, depredadora, pues va a haber resistencia, y va a haber resistencia de los pueblos, y principalmente de los pueblos en donde están los recursos necesarios para mantener este sistema neoliberal. ¿Cómo es que se da esto? Nosotros, en lo particular, yo tengo una experiencia, ¿no? Siempre se decía que el último bastión del nacionalismo para defender nuestra soberanía era el ejército. A partir de ahí se empieza a quebrar ese nacionalismo. En 1996, cuando nuestro excelso secretario de la Defensa Nacional, Cervantes Aguirre, permite la presencia del secretario de Defensa en el campo militar número 1, ante 50,000 efectivos, ¿no? Este señor habla, porque ellos sí saben de lo que están hablando, ¿no? Dice que hay una relación política, económica, cultural, etcétera, de México con Estados Unidos, y que lo que falta es el tercer vínculo, y el tercer vínculo es precisamente el tema de una, digamos, sometimiento de las Fuerzas Armadas a los intereses del Pentágono a través de la firma de la Iniciativa Mérida. Pero si nosotros vemos este asunto y vemos la historia de Estados Unidos, vemos que ellos tienen un avance permanente, ¿no? Desde la doctrina Monroe, América para los americanos, pero los americanos son ellos, pero pues América pues es todo el hemisferio, hasta la dominación del espectro total, es decir, el mundo para los americanos.
Es por ello que hay una excesiva militarización a nivel mundial, pero a nosotros nos interesa lo de México. ¿Cómo se da esto? Cuando se firma la iniciativa Mérida, se abre descaradamente la participación del Pentágono, del Departamento de Defensa, en los asuntos internos de nuestro país. Es por ello que por ahí salió un título que está circulando en la revista Proceso, de una plática que tuve en la Feria del Libro de Oaxaca, en donde dice que el ejército mexicano ha sostenido a un sistema político de funcionarios traidores a la patria. Así viene más o menos el título. ¿Y cómo se da esto? O sea, ¿cómo se vincula esto? Hay mucha gente que no lo sabe ni se imaginan. El Pentágono tiene muchas publicaciones que han sido desclasificadas y tiene que ver con las manuales de adiestramiento y capacitación que da a nivel internacional. Nos interesa México. Y ahí en esos manuales viene una política de criminalización de la protesta social. Vienen documentos en donde la máxima amenaza, según los Estados Unidos, para la seguridad global, que son ellos, son los movimientos sociales. Entonces, si nosotros vemos que hay un sistema depredador que quiere posesionarse de los recursos en el lugar donde estén, pues tienen que militarizar, y entonces viene una confrontación a través de esos manuales de capacitación, de adiestramiento, que se dan en contubernio con el gobierno de los panistas y priistas últimos, en las últimas 3 décadas. Se firma la iniciativa Mérida y se abre las Fuerzas Armadas, ¿sí?, a estos sistemas de capacitación y adiestramiento. ¿Cuál es el hilo conductor de estos manuales? Tiene como hilo conductor, por lo que he leído y por mi experiencia, que están sustentados en una doctrina que se llama la Doctrina de Seguridad Nacional. Y esta Doctrina de Seguridad Nacional fue impuesta por los Estados Unidos en el Cono Sur, en las épocas de las dictaduras. ¿Y qué significa esta Doctrina de Seguridad Nacional? Esta doctrina tiene por objeto ubicar al enemigo en el orden interno, es decir, para todos los ejércitos del mundo, en el caso de América, el enemigo está en el espectro social. ¿Quiénes son esos enemigos? Los estudiantes, la disidencia, las huelgas, el círculo rojo del periodismo, que hay muchos, sí, la resistencia a un gobierno que no está haciendo bien las cosas, y bueno, todo aquel que no esté de acuerdo con lo que se está haciendo por parte del gobierno, ¿no? Me platicabas aquí, me recordó un evento que le pasó aquí porque también es capitán, es compañero de armas. Me platicaba un asunto que le pasó, y es lo que estamos viendo ahora. Es decir, o estás de acuerdo o estás de acuerdo, y si no, por la fuerza. Y eso se ve reflejado en un colapso del sistema de justicia, en un colapso del orden institucional del Estado y en una crisis humanitaria nunca antes vista en México. Aquí hay desaparecidos, muertos, asesinados, ejecutados, más que en una guerra, ¿no? Entonces, esta situación de la participación del ejército en el asunto de las mineras, por ejemplo, en el asunto del aeropuerto, por ejemplo, pues se utiliza la máxima fuerza del Estado, lo decía Dan hace un momento, ¿no? Primero, suavecito, ¿no? Comenzaron ahí. Me decías que desde 1900, ¿qué? 1995. Desde 1995 están, van y ¿cómo está? Mira, hay que hacer esto aquí, y empiezan a infiltrar a las comunidades, a infiltrar, hasta que llegó un momento, ¿no?, que el ejército se descara, ¿no?, en lo que pasó en Atenco, que entraron, golpearon, violaron, etcétera. Y ahorita voy a tocar el tema de por qué la violación. Quiero hacer un paréntesis de una anécdota que a mí me pasó.
No recuerdo exactamente la fecha. Me tocó estar en la Universidad de Chilpancingo dando una plática sobre este mismo tema que estamos viendo hoy. Y entonces cuando yo veo que empieza a llegar mucha prensa, ¿no? Y yo digo, no, pues les interesó el tema. Y resulta que cuando yo salgo ya del salón, del auditorio, me preguntan, general, ¿va a ir a Tenco? ¿A Tenco? No sabía ni de qué me estaban hablando. Y me dijo, miren, y prende la televisión, y estaba América del Valle llamando al obispo Samuel Ruiz, a doña Rosario Ibarra o al compañero general Gallardo. Y entonces, pues yo no sabía ni qué hacer, ¿no? Pero ya en el camino me comuniqué yo con doña Rosario Ibarra y le dije, ¿sabe? Sí, ya vimos, general, usted vaya. Y yo no puedo porque tengo problemas. Y luego le hablé a don Samuel Ruiz y me dijo, usted mero, usted es el indicado para ir, es más, desde aquí le mando la bendición. No, pues con esa. Estaba en Chiapas, ¿eh? Y bueno, ya llegamos aquí a la Ciudad de México, llegué directamente al lugar del evento y vi que estaba sitiado, así como se oye, sitiado, con vehículos, tanquetas, un montón de militares, es decir, estaba en una zona de guerra. Como no habíamos comido, como es característico de quienes defendemos los derechos humanos, siempre andamos, me dicen que con reservas, ¿no? Pues sí, no andamos con reservas, andamos sin comer, sin dormir, corriendo para todos lados, ¿no? Pues llegamos ahí a un centro comercial, ¿no? ¿Sí? Digo, para no decir el nombre, pues para no hacerle propaganda. Llegamos y pues yo me pasé a comprar algo, ¿no? De comer, y estaba lleno de militares y no había, no había cajas, no había nada. Entonces podíamos entrar ahí y tomar lo que, bueno, yo nomás tomé lo que me iba a comer. Ya recibí una llamada directamente de América y me dijo, van a ir por usted ahí unos compañeros. Y llegaron compañeros esbozados con machetes, etcétera, ¿no? Y yo me fijé que eran mujeres, bueno, ustedes saben, por las características peculiares, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya se infiltraron entre las tropas, pasaron por abajo de los arroyos, total, llegamos a Tenco. Cuando llego a Tenco estaba el patio lleno de gente, muchísima gente había. Entonces cuando anunciaron que yo llegué, así se abrió la gente, ¿no? Y bueno, ya llegué, me subieron al templete, y yo llevaba un portafolio en la mano y cuando ya estaba arriba del templete, el portafolio, también donde quedó, claro, después me lo dieron, pero en donde sí aparecí con un machete en la mano, arriba del templete, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ya empezó no sé si tú estabas ahí, Adán, o estaban arrestados, ¿no? Sí, bueno. Total que el primer punto, y con esto voy a terminar, porque si no, no vamos a tocar lo que quiero decirles. Lo primero que fui y le dije a América, ¿no? Le dije, mira, no es conveniente que como este movimiento que tienen ustedes tengan retenidas a personas, eran como 20 personas, que en la prensa yo estaba escuchando que tenían rehenes, ¿no? Y que estaban presionando. Entonces yo traía una información importantísima, ¿no? Porque cuando yo llegué al centro comercial se me pasó a decirles esto. Alguien me conoció y le habló al comandante que estaba ahí, llegó un teniente coronel y ya lo saludé y me dijo que qué estaba haciendo ahí y le dije, pues voy a entrar. Y me dijo, pues sí, entre, me dijo, porque pues, nosotros ya no queremos estar aquí. Y le dije, ¿tienen orden de entrar? No vamos a entrar por ningún motivo. No, pues eso a mí ya me dio tranquilidad. Sin embargo, había una presión del ejército, había helicópteros, ruido, etcétera. Bueno, total, ya le dije a América, mira, yo te sugiero que me dejes ver a las personas que están detenidas aquí. Y sí, efectivamente, me dejaron pasar al auditorio ahí en la parte alta. Ya pasé y alguien me conoció y me dijo, mira, es el general Gallardo. Y ya les pregunté, ¿cómo sienten? No, pues estamos preocupados, estaban blancos, los otros estaban ahí. Y las chicas que me acompañaban haciendo guardia ahí en la puerta, ¿no? Sí, pues estamos aquí, ya les deben comer, sí, ya les deben de comer, ok. Y les dije, prepárense porque ahorita se van a ir. O sea, yo ingenuo, no dije ahorita los se van. Y bueno, ya platicamos con América, se reunió los líderes de los pueblos y yo les dije, ¿saben qué? Tienen que sacar a esta gente porque si no, van a provocar un conflicto mucho más grave.
y seguimos luchando a través de los amparos, etcétera, ¿no? Pero había gente retenida en Toluca. Y entonces se entabla una negociación directamente con el secretario de Gobernación por la televisión y con América. Y entonces América me dice, usted hable, general. No, tú habla, yo estoy atrás de ti, te voy a estar pasando papelitos, ¿no? Total que se convencen los de los pueblos y dijeron, no, pues que liberen a 3. Y otro dijo, no, que liberen a 10. Y yo le dije, no, a todos, no se puede quedar nadie aquí, porque van a tener problemas. Y en un momento dado dijeron, bueno, está bien. Y entonces le digo, presenten a todos en fila, que los vea la prensa, porque había prensa internacional, había mucha prensa, que los vea la gente, ¿no? Y denles vuelta y pregúntenles a cada uno, ¿los golpearon? No. ¿Tienen alguna? No. O sea, todo, ¿no? En un descuidón que me doy, me meto con América al Vaticano, 5 minutos. A los 5 minutos, estas personas ya no estaban en el templete. Ya iban caminando por el rumbo afuera, o sea, los iba, y yo dije, no, momento, espérenme tantito, regrésense. Entonces yo le dije a América lo siguiente, le dije, mira, si tú los dejas de ir de aquí a la comercial, pues está retirado, ¿no? Hay gente infiltrada aquí en el movimiento, lo que decías. Si ellos para provocar un conflicto le pueden hacer algo a uno, pueden matar a uno, entonces mejor estate aquí. Y entonces me comunico con el comandante que estaba allá y le dije, mira, te voy a entregar los rehenes, mándame tantas ambulancias, que venga la Cruz Roja y aquí delante de la prensa te lo voy a entregar. Y así le hicimos. Entonces la gente que estaba ahí pensando eso, pues, se los digo porque yo he estado en esas broncas de un lado y de otro, bueno, ahora más de este lado que antes del otro, ¿no? Entonces, así lo hicimos. Y bueno, a partir de ahí logramos porque yo participé ahí, que el decreto de Fox lo echara para atrás. ¿Por qué? Porque eso que hicieron ese día era para provocar eso, y entonces ya con rehenes heridos y se les hubieran ido a la yugular, y estaba la prensa internacional y estaba así al acecho. Acuérdense, les digo a todos, acuérdense que estamos en contra de un sistema autoritario que tiene desde 101 años gobernándonos. Entonces ya sabemos a qué le tiramos, ¿no? Bueno, ese era el paréntesis, pero ya no fue paréntesis, ya fue un proemio, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, bueno, retomando el comentario de la infiltración. Miren, ¿por qué hay una acecho directo hacia las mujeres en Atenco y hay una violación abierta? Yo tengo conocimiento que las personas que estuvieron ahí estaban perfectamente bien accionadas, y antes de ir a Atenco les empezaron a pasar películas pornográficas a la policía y al ejército que venía vestido de policía ahí, y a la marina que venía vestido de policía ahí, y además gente de la Embajada de Estados Unidos que participa también en esos movimientos, en la APO, en todos los movimientos hay gente. En Ayotzinapa había gente de la Embajada. Vean el informe de Ayotzinapa y ahí viene, ¿sí? ¿Qué está haciendo esa gente aquí? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué les importa a ellos los asuntos de nosotros? Pues están sobre los recursos, es lo que están haciendo, ellos están cuidando los intereses de Estados Unidos aquí en México. Bueno, ¿por qué a la mujer? ¿Por qué los feminicidios tan brutales que ha habido? ¿Y por qué México tiene uno de los primeros lugares de feminicidios? Pues porque México es muy rico, riquísimo, tiene de todo, oro, plata, se han sacado más oro y plata que en la época de la colonia, petróleo, todo el uranio, de todos los recursos que quieran, costas, mares, etcétera, etcétera, y aparte una población aguantadora. ¿Por qué a la mujer? Porque en esos manuales que yo les estoy mencionando, tienen y ubican a la mujer como un objetivo de guerra. Y entonces tú dices, ¿pero cómo la mujer objetivo de guerra? ¿Por qué? Porque antropólogos del Pentágono han analizado cómo quebrar a las naciones a nivel internacional. Y ellos descubrieron que la mujer significa el sistema logístico nacional, un sistema de reconstrucción de lo destruido. La mujer empieza a construir otra vez. La correa de producción de la cultura, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, ese es el motivo.
Entonces, ¿a dónde el gobierno nuevo, sí, que va a llegar el día del primero, a dónde tienen que atacar el punto para terminar con la inseguridad? Ahí, en ese punto. A ver, el ejército mexicano no necesitamos nada de Pentágono. Todas las tropas militares deben ser adiestradas, capacitadas, entrenadas por un sistema educativo creado por los mismos mexicanos. ¿Quién es el responsable de eso? El Congreso. El artículo 73, fracción 14, previene que el Congreso es el responsable de la capacitación, adiestramiento, ordenamiento de las Fuerzas Armadas, y bueno, en el siguiente párrafo dice, y de la Guardia Nacional. Pero no vamos a tocar el ejército. Entonces, en esta apertura, en este cambio democrático, en este volcamiento que hizo la sociedad mexicana para cambiar el régimen, se deben hacer esos cambios. Se deben hacer esos cambios y el gobierno que llegó con mucha fuerza y el Congreso deben tener el valor suficiente para darle un golpe de timón y tomar otro rumbo. Pero tenemos que empezar por eso. Estamos viendo que esta intervención de los militares en los asuntos de carácter social, la intervención de los militares para combatir la disidencia, la resistencia de los pueblos, etcétera, tiene por objeto permitir la extracción de los recursos naturales de nosotros, de México, por la lucha hegemónica de los países centrales. Me refiero a Rusia, China, la Unión Europea, Asia, Estados Unidos, o sea, las cabezas. ¿Por qué? Porque ahora el mundo, antes era una confrontación bipolar, ahora es una confrontación de carácter económico en bloques económicos a nivel global. Entonces tenemos que tener ese conocimiento, tenemos que saber de dónde, cómo y por qué, si no, no vamos a resolver nada. Y nosotros, como académicos aquí presentes, como conocedores de lo que estamos viendo el ADN, nosotros como investigadores, como profesores, debemos comunicarnos a la sociedad a través de estos foros, a través de lo que escribimos, a través de nuestros comentarios, ¿no? De por dónde se puede ir. ¿Cuál es el motivo de esta activa participación? Ya participaron en las urnas, ya tenemos un gobierno democrático legítimo, que no lo hemos tenido desde hace muchos años, y esa legitimidad no la debemos dejar pasar. ¿Qué es lo que le falta al gobierno? Legitimarse en el ejercicio. Si me equivoco, me corriges. Legitimarse en el ejercicio. ¿Y cómo se va a legitimar en el ejercicio? A través de las políticas públicas que van a implementar para terminar con la pobreza, con la inseguridad, con los feminicidios, etcétera, etcétera. Y a través de, en vez de más cárceles y más armas y no sé qué, más universidades, más capacitación, más campos deportivos, etcétera, etcétera. Entonces hay que compensar. Claro, eso no lo puede hacer una sola persona. Debe haber un foro, mi punto de vista, en donde a través de mesas de discusión, hay gente muy capacitada en México de esos temas, en donde se discuta parte por parte. Termino con un comentario. La lucha que han dado los pueblos a nivel nacional es ejemplar. Lo que han hecho los de Atenco ya van para 20 años, ¿no? 17. 17 años activos, pero desde el 95 para acá. Entonces, 20 años de estar y no se dejan, y la resistencia, ¿no?, con el pueblo. Entonces, tenemos que irnos por ese lugar. Tenemos que saber que las potencias internacionales, los países poderosos centrales que manejan toda la economía mundial, y aquí está representada por la oligarquía mexicana, Slim, Escárragas, etcétera, etcétera, 30 familias manejan toda la economía de nosotros, ¿no? Entonces, nosotros debemos saber que la máxima amenaza para ellos es la movilización social, la protesta social. Entonces, ese es un instrumento que nos va a permitir la participación, ¿sí? Y que nosotros, a partir de ahorita y del nuevo gobierno, vamos a ser los principales críticos
porque se tiene que responder y porque se hicieron muchas promesas, hay muchas expectativas y esas expectativas deben ser cumplidas. ¿Cómo? A través de una justicia transicional. Y yo le preguntaba, a raíz de esto, a la senadora Olga Cordero, en una ocasión que estuvieron en Acapulco, en donde dicen que van a hacer comisiones de la verdad. Y entonces, una comisión de la verdad responde a esta justicia transicional, que son mecanismos que permiten a los estados que transitan de una guerra o de un estado autoritario a uno democrático. ¿Sí? Y eso es lo que estamos viendo ahorita en México. Mi punto de vista, si no se hacen los instrumentos de justicia transicional, ahorita les explico de qué se trata eso, no soy perito en esto, nomás se los digo por lo que yo he leído, si no se construyen los instrumentos de justicia transicional para encontrar la verdad, para sancionar a los responsables, para resarcir a las víctimas en sus reclamos sociales y para que no se repitan los actos, esto tiene que ver con reformas a la Constitución y a las leyes y a la reestructuración total del orden institucional del Estado. Si no se hace eso a través de la justicia transicional, no vamos a avanzar y podemos tener un retroceso. Podemos tener un retroceso y mucho más grave. ¿Por qué? Porque el sistema que se venció en las urnas, pero el sistema ahí está, latente, al acecho, para que cualquier error o cualquier vámonos por ahí. Vean ustedes en los medios. ¿Sí? Ahora sí que, como dicen, lo que en el rico es alegría, en el pobre es borrachera. Entonces están, pero listos para atacar, ¿no? Tenemos que hacer eso. Y yo le decía a la senadora, ella fue parte del sistema, claro, no le iba a decir, ¿verdad? Le dije, oiga, escuché lo que dijo usted en Acapulco, que iban a hacer comisiones de la verdad. Digo, vamos a suponer que ya está la comisión de la verdad, o las comisiones de la verdad a caso específico o a región concreta. Eso es lo que yo digo. Ya tiene la comisión de la verdad, ya pasó un año y la comisión de la verdad llega y dice, aquí está lo que investigamos. Y le dije, ¿a quién se lo van a entregar? Para que procese la información y juzgue a los responsables y haga, ¿cómo se llama? Justicia a las víctimas. Y me dijo, pues a un juez. Así me dijo, a un juez. Y le dije, ¿a cuál? ¿A cuál juez? Dije, ¿a cuál juez, senadora? Pues a un juez de los tribunales, senadora. Si los tribunales que tenemos ahorita, la Suprema Corte, los tribunales en la que usted fue parte, los de circuito, distrito, etcétera, etcétera, ¿sí? No funcionan, están colapsados, hay corrupción. ¿A quién se lo va a dar? ¿A la misma gente del sistema? Yo creo que no. Entonces me dijo, ¿entonces qué sugiere? Me dijo así, ¿qué sugiere? Bueno, pues que se forme una institución a través del mecanismo de justicia transicional, ¿sí? Así como el constituyente, ¿no? En donde aclare toda esta situación, juzgue a los responsables ante la Corte Penal Internacional, ante los tribunales internacionales que vengan, y una vez que ya se juzgó, que ya se hizo justicia, que hay una repetición, esa estructura que hicieron se monta en la estructura antigua y la otra desaparece y esta ya queda con jueces honestos. ¿Cómo le van a hacer? Pues ese es el problema, yo lo estoy preguntando, ¿sí? Entonces vean ustedes cómo una cosa tan lógica, ¿cómo? ¿Sí? Y así les puedo ir diciendo detallitos, ¿no? Detallitos. Para mí, el día 1 de septiembre tomó posesión el Congreso. Y el Congreso es mayoría. Mi punto de vista, no estoy en contra de nadie, no estoy señalando, no estoy acusando a nadie, estoy describiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que hubieran hecho, mi punto de vista? ¿Sí? Analizar cuáles son las estructuras que violan derechos humanos. Y sobre esas estructuras, vámonos las reformas. Ahorita eso de lo que están haciendo ahorita, que los sueldos, eso para mí es irrelevante. Es irrelevante. Además va a tener repercusiones por otro lado. Y una vez que ya se hicieron esas reformas, entonces sí, se organiza la administración pública
facultad exclusiva del presidente, artículo 90 de la Constitución. ¿Y cómo va el Congreso reunido? Supongo, pero no se ha hecho. Se reúne el Congreso y dicen, a ver, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos procesar ese empuje que tuvo la sociedad en las urnas? ¿Cómo lo podemos hacer? Se va a ver reflejado en la organización de la administración pública. ¿Por qué? Porque a través de la administración pública se va a generar todas las... se va a recoger primero las demandas y luego se va a transformar en benefactores sociales, educación, esto, lo otro. Pero debe haber una planeación. Si no hay esa planeación, que yo no estoy viendo ahorita, vamos a estar dando tumbos. Entonces, volviendo al tema, ¿no? ¿Por qué uno de esos digamos, instrumentos que permiten la violación a los derechos humanos es la intromisión de los militares en los asuntos que no son de su competencia? Por ejemplo, ahora se acaba de nombrar a dos militares en la defensa y en Marina. No hay ninguna ley, bueno, si no es militar, que diga que los secretarios de Defensa y Marina deben ser militares. Está en los reglamentos militares, pero si ustedes revisan la Constitución, no dice nada. Le vas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tampoco dice nada. Donde dice es en los reglamentos militares. ¿Por qué? Porque los militares quieren tener participación y tener metida la mano en los asuntos públicos, y eso no es de su competencia. Mi punto de vista, y así lo dice la Constitución. El artículo 129 y el artículo 130, por cierto, están pegaditos, fueron el motivo, el objeto de la guerra de reforma. Terminación de los fueros, separación del Estado y la Iglesia. Yo digo, separación del Estado y la Iglesia y civilidad del Estado. Entonces aquí, si dos militares llegan a ser secretarios de Estado, están violando el artículo 129 de la Constitución. ¿Sí me explico? Y entonces, ese gran andamiaje de fortaleza y todo, y bueno, aquí les molesta, pero pues yo les voy a decir, ¿no? Lo que es, ¿no? ¿Cómo va a ser que este gobierno, ¿no? ¿Qué va a llegar? Va a llegar en el acto violando el 129. Pues se va violando el 129. Al menos que los dos señores, ¿sí?, pidan una licencia al ejército y renuncian a tener un vínculo, o se entrometa el uniforme militar, como se está entrometido, entre el Estado y la sociedad. Aquí no debe mediar nada. Aquí es civil, no militar. Ese es el punto. Les agradezco su atención. Muchas gracias.